A cargo del ingeniero Ricardo, espero que aproveche y puedan tomar atención. Como siguiente punto tenemos la hoja de vida del ingeniero César Ricardo, a cargo de nuestra compañera María José. Buenas tardes, compañeros y docentes. Es un honor para mí presentarles al ingeniero civil y antropólogo social, el ingeniero César Ricardo. De 1997 a 2014 ha sido docente titular en el CUNO. En el 2002 participó en Plan Maestro de Drenajes para la ciudad de Quetzaltenango. En el 2012 participó en evaluación del Plan Maestro de Drenajes para Quetzaltenango 10 años después. En cuanto a su formación, obtuvo el título de ingeniero civil en 1995 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1996 continuó los estudios de ingeniería sanitaria y abastecimiento de agua. En el 2000 estudió curso de especialización en hidrología subterránea en la Universidad de la República de Uruguay. En el 2004 estudió un curso de especialización de sistemas de posicionamiento geográfico en el Instituto de Salud Pública de México. En el 2005 obtuvo el título de antropólogo social. En el 2007 un curso de especialización en investigación científica en la USAC. En el 2008 fue docente invitado de la Universidad de Moscú y Roya y a la fecha es miembro activo de la American Conference Institute y está estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Ciudad. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por la invitación. A la larga pues no deja de ser una gran responsabilidad por la sencilla razón de que historia es un arte. Nos guste o no, lo que van a oír ahí va a llevar mi punto de vista. Cualquier historia lleva un punto de vista, lleva un sesgo, ¿sí? Eso por favor tómenlo como una limitante. Importante ese detalle. Hablemos un poquito del sexto estado de los Altos, una visión bastante macro si se quiere ver así. Y obviamente aquí hay que hablar un poco, una breve introducción. Hablemos un poco del panorama general. Hablemos del contexto en el que se da precisamente ese sexto estado de los Altos. Si ustedes ven, acá tenemos Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Cuántos estados dan? 1, 2, 3, 4, 5. El sexto estado de los Altos iba a estar en esta parte de acá, iba a ser el número 6. Ahora, ¿por qué no se toma en cuenta Panamá? Panamá era parte de digamos, el virreinato de la Gran Colombia, ¿sí? Panamá estaba junto con Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿sí? Mientras que nosotros, Guatemala, estos 5 países eran la Capitanía General del Reino de Guatemala. Ahora, capitanía implica una situación menor que un virreinato, ¿sí? Vean una cosa, la Capitanía General de Guatemala como parte de la periferia del virreinato de México, Nueva España, México, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Fíjense una cosa, nosotros en el caso de Guatemala como periferia, al igual que por ejemplo los países del cono sur, por ejemplo, conoce a Uruguay, conoce a Argentina, Buenos Aires. Fíjense que a más de 4.000 kilómetros de distancia en línea recta, ¿sí? En estos 3 países, Uruguay, Argentina y Guatemala, cuando hablamos de las personas gramaticales, yo, tú, él, en vez de utilizar el tú, utilizamos el vos, ¿sí? ¿Y a qué obedece eso? Un español más burdo, un español sin tanto refinamiento, puesto que éramos parte de la periferia, ¿sí?
Entonces, en ese contexto viene precisamente el sexto estado de los Altos. El sexto estado de los Altos, aquí, bueno, no tenemos un poco más de imagen, pero veamos, del mapa de Guatemala implicaba una buena parte, ¿sí? Aquí está el Soconusco, ¿sí? Aquí estamos hablando de Chiapas, ¿sí? Famoso el Soconusco en su momento histórico de Guatemala. Ya a nivel un tanto más interno, ¿sí? Tenemos los Altos, hablábamos de Totonicapán, teníamos Retauleu, estaba el Quiché, como digamos subdivisiones del sexto estado a los Altos. Bueno, tal vez en esto una cosa importante. ¿Saben dónde es esto? ¿Saben cuál es este edificio? ¿Cuál será? El Banco Reformador. Banco Reformador. ¿Esto qué es? Esto de aquí. Se llama La municipalidad. Rivera. Esto es la municipalidad de Quetzaltenango, ¿sí? Aquí está un banco, que es el Banco Reformador. Históricamente este edificio fue la alcaldía auxiliar, ¿sí? O sea que en suroccidente una cosa muy importante para ustedes como futuros ingenieros, hay que estar conscientes de que en Guatemala, como está el poder central, la administración central, paralelo a eso, junto con eso, hay un poder secundario, ¿sí? Por ejemplo, tengo a alguien aquí de Totonicapán, ¿sí? Famosos los 48 cantones, ¿verdad? Algo que en algún momento menciona mucho el ingeniero Ordóñez, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con eso? Es un poder paralelo, ¿sí? A ese nivel se arreglan muchas discusiones comunales. Por lo tanto, poder consuetudinario, derecho consuetudinario, derecho de costumbre con esos 48 cantones, y por otro lado está, digamos, el derecho escrito del gobierno central, ¿sí? Entonces, en su momento, aquí teníamos el poder consuetudinario con la alcaldía auxiliar y aquí el poder oficial. Resulta que a finales del siglo XVIII, estamos pensando finales de 1700, ¿sí? En algún momento la parte del gobierno central se viene a imponer a esta ciudad de Quetzaltenango. Y resulta que la élite comerciante, por decirlo con todo respeto, la élite indígena, en su momento es sacada del centro de la ciudad y es colocada en la periferia. ¿Sí? Una imposición, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Vean que todavía hay un vestigio, o hay vestigios bastante fuertes en nuestra ciudad. Ahorita que acaba de pasar Semana Santa, vean por ejemplo la polaridad, ¿sí? La hermandad del Señor Sepultado y la hermandad de San Nicolás, ¿sí? Donde en algún momento hay una división por racismo. Quiere decir que en algún momento se podía hablar que en Quetzaltenango, muy bien, barrios para indígenas, barrios para no indígenas, ¿sí? Hablemos un poco indígena y ladino, ¿sí? Veamos, entiendo que en algún momento ustedes se han leído algunas partes, y no todo, La Patria del Criollo, ¿sí o no? Severo Martínez Peláez, un ensayo sobre una interpretación histórica de Guatemala. Con eso hay que pensar las limitantes que puede tener ese ensayo. En primer lugar, La Patria del Criollo, una primera crítica, un planteamiento racista, lo que acabamos de hablar, ¿sí? Pero no sé si han revisado el libro de la interpretación de la historia de Guatemala de Carlos Guzmán Bockler. No sé si han visto algo sobre eso. Ese es otro punto de vista de historia guatemalteca. Como limitante también, igual que La Patria del Criollo, un punto de vista de izquierda, un punto de vista socialista. Y a eso hay que agregar que en la interpretación de Carlos Guzmán Bockler, el ladino no existe. ¿Cómo es eso?
Para él, en su planteamiento de historia, el ladino como una construcción donde se busca un enajenamiento de la sociedad guatemalteca. ¿Sí? Esa es su postura. Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión delimitante. Entonces, viendo esto, en ese trasfondo se da precisamente la independencia. Y esto era previo a la independencia, según el 15 de septiembre de 1821. Vino la independencia, se da esa situación, años antes, por ejemplo, las revueltas en Totonicapán. ¿Sí? Ahora, fíjense en un hecho curioso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, ustedes recordarán que aquí hay una calle en Quetzaltenango que se llama, es la calle Cirilo Flores. ¿Sí? Y aquí pasa una cosa muy importante. 5 años después de la independencia de 1821, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que, como habíamos platicado, a la mayor parte de gente la habían pasado a la periferia y en el centro llegó la gente del gobierno central a establecerse como una imposición. Pues empiezan los brotes de cólera, pero no de cólera de no, cólera morbus, enfermedad gastrointestinal. ¿Sí? Muy importante estos detalles. ¿Cuántos van para ingeniería civil? Una buena cantidad. Punto importante. En la medida en que usted entienda y vea con mayor claridad el punto de vista, la forma de pensar de la población hacia la cual usted va a diseñar su proyecto, mayor probabilidad de que ese proyecto tenga éxito. ¿Sí? Si lo que usted diseña puede estar muy bien calculado, hizo muy bien el presupuesto, está el dinero para construirlo, pero, ojo, si eso lesiona la costumbre del lugar, seguro que ese proyecto va a fracasar. Así de sencillo. Entonces, esa es la parte social de la ingeniería. ¿Sí? Mucho de lo que se hace en ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil, hablemos de los proyectos clásicos. Cada vez que un alcalde, un bendito alcalde, se quiere reelegir, ¿qué busca? Proyectos de pavimentación, proyectos de agua, proyectos de drenaje, porque son proyectos donde se ven resultados inmediatos y venden votos. ¿Sí? De algún modo uno como ingeniero va a estar metido ahí, pues. Y en la medida en que usted entienda cómo piensa la gente, o ganancia o pérdida. Nada de eso es neutro. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, fíjense que resulta que empiezan los brotes de cólera morbus. ¿Sí? Y en algún momento, ¿qué pasa con la gente que la mandaron a la periferia de la ciudad? Resulta que para contrarrestar ese problema de cólera o enfermedad gastrointestinal, ¿sí? Estamos hablando ahí del vibro cólera, ¿sí? Se empiezan a construir acueductos, ¿sí? Topografía de montaña, ¿sí? Tenemos captación de agua, entubamos el agua y la llevamos al centro de la ciudad, ¿sí? Todo estaba muy bien, pero el problema era que la gente de la periferia de la ciudad de Quetzaltenango sin acceso al servicio de agua. Entonces, en algún momento, como decía nuestro premio Nobel de la Paz, ella decía que sufría de 3 discriminaciones. La discriminaban por ser pobre, por ser indígena y por ser mujer. En este caso, igual, 3 discriminaciones. Gente discriminada por ser pobre, por ser indígena y, ojo, por ser sucio. Y no tenían la culpa de ser sucios. Les habían vedado, les habían quitado el acceso al servicio de agua potable. Pónganse a pensar en eso. Ahora, un caldo fabuloso para que precisamente en esos lugares que habían sido, digamos, a los cuales, se les había quitado el acceso al agua, cuestión de limpieza, higiene personal, pues brotar el cólera. Y en algún momento se asocia que el cólera está asociada a los indígenas. Imagínense,
La contraparte del gobierno, digamos los enemigos del doctor Mariano Gálvez, que era el presidente de lo que después fue la República de Guatemala, aún no era República de Guatemala, le acusan de que había envenenado las aguas, ¿sí? Y por esa situación, muy bien, empieza el estilo y encoge político, ¿sí? Entonces vean cómo va creciendo esa situación, ¿sí? Entonces fíjense que al final de esto, en ese contexto, es donde aparece el sexto estado de los Altos. Ahora, hay que agregar una cosa importante al sexto estado de los Altos. Recuérdense que cuando se da esta fecha del 15 de septiembre de 1821, es la independencia de ¿quién? De Centroamérica. El punto es que 15 de septiembre de 1821 es donde cada parte de esto que conformaba la Capitanía General de Guatemala empieza a buscar políticamente y administrativamente su propio camino. ¿Por qué? Había un detalle importante, o mejor dicho, una cosa muy importante. El producto líder, lo que económicamente sustentaba todo esto, el famoso añil, el cultivo del añil. ¿Qué es eso? Un tinte de origen vegetal. Ahora, aquí implica la cuestión de, bueno, no tuve tiempo, disculpen, de buscar una foto de lo que es un añil, ¿sí? Implica un arbusto que hay que cultivarlo, implica mucha mano de obra para recoger las hojas de añil, y todas esas pues meterlas en una olla de barro con agua para que suelte el tinte, hay que machacar la hoja, ¿sí? Ahora, una cosa importante ahí, un componente importante, quien juega un papel preponderante en todo esto a nivel de educación, la iglesia, por ejemplo la iglesia católica, ¿sí? De ahí, por ejemplo, si ustedes van a Antigua Guatemala, lastimosamente ya no está intencionalmente, por buenas razones, al alcance del público. Vayan, por ejemplo, al archivo de la Escuela de Cristo, ¿sí? Famosa ahí la procesión del sábado de gloria, ¿verdad? Bueno, yo no soy católico, pero en algún momento viví en Antigua por cuestión de estudios, ¿sí? El punto es que ahí es famoso, tal vez alguna vez ustedes oyeron un relato que se conoce como los bebés azules, o los bebés azules. Bueno, no eran pitujos en realidad. Bueno, ¿qué era el asunto este? La comunicación bajo tierra, digamos, entre lo que era el Limbo y el Ixo, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, ¿sí? Donde en algún momento se obligaba a las monjas a abortar a los hijos que tenían obviamente con los sacerdotes, ¿eh? Muchos de estos niños fueron ahogados en ollas de añil, por eso los bebés azules, ¿sí? Era una crónica, una demanda a esa situación, ¿sí? O sea que el añil, la actividad económica que está metida en toda esta situación. ¿Qué se necesitaba entonces para el añil? Vamos a ver si tenemos esto acá. Todavía nos falta. Fíjense que para el añil se necesitaba vejigas vacunas, ¿sí? Digamos el depósito de orina de las vacas, pues, muy apetecido antes para hacer balones de fútbol. Es más, ese es el origen de un balón de fútbol, ¿verdad? Una buena vejiga de vaca que le vamos a cubrir de cuero de vaca, ¿verdad? De la misma vejiga sale el cuero, ¿no? Del mismo cuero salen las correas. Ok, inflamos eso y ya tenemos un buen balón de fútbol, ¿no? ¿Por qué? Por su elasticidad y su resistencia. Uno de los músculos más resistentes en las especies vivas, ¿sí? Ahora, se necesitaba de esas vejigas para llenarlas de añil, ¿sí? Ese era, digamos, bueno, interesante, era un empaque orgánico para el añil, ¿verdad? Mandar todo eso a Europa, ¿no? El principal comprador de todo ello, ¿sí? Pero fíjense que en algún momento, ¿quién manejaba el añil?
lo manejaba, digámoslo así, la oligarquía económica, por decirlo así, conservadora en Guatemala. Ahora, ¿qué implica eso? Muy bien, aquí se tiene el cultivo de añil, pero se necesita de ganado. Y eso implica la famosa ruta añilera. Veamos, aquí tengo la parte sur de Centroamérica, partes, digamos, de Costa Rica, Nicaragua, un poco de Honduras, con mucha vocación para pastizal. Implica que, muy bien, aquí tengo las condiciones ideales para la crianza de ganado vacuno, ¿sí? No había mucho transporte, entonces camino de herradura, llevarse a todo el ganado a la parte central de Guatemala para irlo a vender, ¿sí? Y eso implicaba carne para esta parte de aquí de Guatemala, más el cuero y, lo importante, las vejigas de las vacas para que sirvieran de empaque para el añil, ¿sí? Ojo, pero ¿qué hacía esta gente? Cuando ya sabía que venía aquí los cuatreros con las vacas, resulta que por aquí, por Salvador o la parte norte de Honduras, incendiaban los pastizales. ¿Para qué? Para que el ganado llegara en las peores condiciones posibles, el ganado lo más flaco posible y pagar lo menos posible. ¿Sí? Una cuestión de intencionada, no es nuevo lo que pasa en Guatemala desde ese punto de vista, ¿sí? Ahora, imagínense, razón suficiente para que cuando se diera la independencia, ninguno de estos quería estar con nosotros, pues. A sabiendas que económicamente la costumbre era esa, pues, o dar la vuelta, ¿sí? Entonces, en algún momento vean esto, ¿qué pasa entonces con el sexto estado de los Altos? Resulta que cada quien agarra su camino, ¿sí? Si a esto agregamos el detonante que pasó con el doctor Cirilo Flores, ¿qué dijo la gente de aquí? Miren, ya vimos que el gobierno central fue un fracaso, los mataron a Cirilo Flores, pues, y además el resto de Centroamérica, vean, tampoco quiere estar con el gobierno central de Guatemala, por decirlo en esas palabras, por ese problema del manejo del ganado para el empaque del añil. Muy bien, ¿qué hacemos? Otro estado. Desde ese punto de vista, ahí tenemos en sí causas generales que precisamente terminan en la creación o en la propuesta del sexto estado de los Altos. ¿Y por qué de los Altos? Si estuviéramos en Escocia, donde hacen buen whisky, ¿eh? Bueno, tenemos Alcajá, estaríamos hablando de las Highlands, ¿eh? Las tierras altas. Ahora, detalle importante: Guatemala tiene una cuestión montañosa, hay macizos montañosos aquí en esta parte. En realidad, muchos de nuestros pueblos, hablemos de aquí de la parte norte, de esta parte de acá, se puede decir que en realidad nunca fueron colonizados. ¿Sí? Por cuestión geográfica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos microcuencas, o sea, desde un punto de vista de hidrología, pues tengo, digamos, aquí tenemos la ciudad de Quetzaltenango, tengo un montón de montaña alrededor, ¿sí? La parte final de este cuenco, ¿sí? Bonosa, Totonicapán, vamos a la parte alta, Campana Baja, vamos al camino a Santa Cruz del Quiché, tenemos otro cuenco, ¿sí? Esos cuencos muy importantes antes de la avenida de la Colonia le dieron sentido a las ciudades-estado en el tiempo de los mayas, porque geográficamente hay cierto aislamiento. De ahí el consorcio de las ciudades-estado. Cuando viene la colonización, mucha de esta gente huye a la montaña, igual que en el conflicto armado, ¿sí? ¿De dónde? Nunca llegó la colonización como tal. Famoso, por ejemplo, si alguna vez han leído algo de San Andrés Atabasca, ¿sí? Estamos entre Quiché y las Verapaces. ¿Qué pasó en este lugar? En algún momento la corona española quiere tomar protagonismo
pero de gratis le sale un opositor, la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha consolidado la corona. Saquemos ventajas, dijo la iglesia. ¿Sí? El problema es que por esa situación geográfica, a la larga, la corona le hace competencia a la iglesia le hace competencia a la corona, se están así hasta que viene la independencia, ninguno gana, se convierte en una tierra de nadie. Actual problema de esas poblaciones, un terreno fértil para la actividad del narcotráfico. ¿Sí? Veámoslo desde ese punto de vista. No hay una presencia fuerte del Estado de Guatemala, nunca la hubo. ¿Sí? Precisamente por esa situación geográfica. Entonces, regresando a esto, diríamos que eso es una de las partes importantes para que se diera precisamente la gesta del sexto estado de los Altos. ¿Qué es lo que buscan? Una independencia en lo que es ya un sistema excluyente, que ya dijimos. Una élite criolla asentada en esta ciudad que busca dominar la región. Ahora, desde el punto de vista político, finales del siglo XVIII, ¿sí? Estamos llegando al año ya 1800, previo a la independencia del 15 de septiembre de 1821. Políticamente tenemos una polaridad, los liberales y los conservadores. ¿Quién era cada quien? Pues básicamente hablemos de que el conservador es el que viene en su momento de la postura criolla, la patria del criollo, pues. Los descendientes de los colonizadores que reclaman derechos de colonización, valga la redundancia. Los que no están en la foto, por decirlo así, en algún momento buscan otras alternativas económicas. Por ejemplo, de ahí viene la famosa Sociedad de Amigos del País, aún vigente el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué buscaba la Sociedad de Amigos del País? Otras formas, otras alternativas de hacer economía. ¿Sí? Está bien, no podemos trabajar el añil porque ustedes tienen el monopolio. ¿Sí? Qué raro. Bueno, ¿por qué no nos ponemos a trabajar un poco industria textil? Empezaba los primeros intentos. Después, cuando estos empezaban a crecer, los conservadores, no, nosotros tenemos el control de esto. No hubo un desarrollo económico por esa pugna. ¿Sí? Otra vez ahí el sentido del sexto estado de los Altos, ¿sí? Buscando liberarse de esa puja entre liberales y conservadores del gobierno central. ¿Sí? En todo esto, pues resulta que el sexto estado de los Altos, podríamos hablar que es importante recordar la declaración del 2 de febrero de 1838. ¿Sí? Hay por lo menos hay dos situaciones ahí para la proclamación del sexto estado de los Altos, donde precisamente eso es lo que se busca, la independencia. Ahora, muy bien, se da esta situación, pero esto llega a su fin. Muy importante aquí la figura de Rafael Carrera, que somete y desmantela el sexto estado de los Altos. La consolidación de esa desmantelación de ese sexto estado de los Altos trae a consecuencia, aproximadamente en el año de 1840, la creación de la República de Guatemala, vigente hasta el día de hoy. ¿Sí? O sea, la República de Guatemala como tal viene desde esa época. ¿Sí? Estamos viendo ahí que viene a consecuencia del sexto estado de los Altos. ¿Qué dijeron los de Guatemala? Muy bien, démosle mate a estos, ¿no? Sometámoslos y de una vez consolidemos la República de Guatemala. Y déjense de cuentos, pues. ¿Sí? Imposición. Pero, ahí viene lo fascinante de nuestra historia. Los ánimos ahí no quedan enterrados. 30 años después resurge con la liberación de 1871 de Justo Rufino Barrios otra forma, otra expresión o una forma de renacimiento, no sé cómo decirlo, un resurgir de ese sentir
del sexto estado de los Altos. Localismo. Una cosa que tenemos acá de una forma mal entendida, el bendito localismo. Un buen ejemplo del localismo que manejamos, vamos a ver, cuestión de simbología, qué pasa en el Mario Camposeco cuando aparece la Jucos. ¿Sí? No es casualidad que sea una de las mejores aficiones. Se consolida el localismo, y qué fregado, ¿no? ¿Sí? Eso lo heredamos precisamente del sexto estado de los Altos. Esa identidad localista, bien o mal entendida. ¿Sí? Justo Rufino Vargas, el resurgir del localismo del sexto estado de los Altos. Ya no es sexto estado de los Altos, ¿sí? Pero es lo que hablamos, una cosa importante aquí. 1830 a 1840, una innovación, los tintes sintéticos, por lo tanto decae, eso se sale en la mayor parte de los libros de historia, la demanda del añil. En vez de añil, tintes sintéticos. Ahí empieza, por ejemplo, la base. Conocen la crema Nivea. La base, que es la propietaria de la crema Nivea, empieza con la cuestión de los tintes sintéticos.